Seguridad en México, el fin de la violencia, el éxodo migrante en nuestro país. ¿Qué significa? Vamos a analizarlo y debatirlo esta noche aquí a fondo entre periodistas. A fondo con Elisa Alanís. Esta noche a fondo entre periodistas vamos a debatir y a tratar de responder. Primera pregunta, nuevo Plan Nacional de Seguridad, fin de la guerra contra el narco. Lo veremos. En el segundo bloque nos cuestionaremos acerca de Fuerzas Armadas en las calles y marihuana despenalizada. ¿Qué va a suceder? En la segunda parte de nuestro programa abordaremos otro de los temas importantes, impunidad, motor del desplazamiento forzado en México. Y por último, vamos a concluir entre periodistas para analizar migrantes centroamericanos en México. ¿Hay que verlos como desplazados? Empezamos. Pues pronto conoceremos de qué se trata exactamente el Plan Nacional de Seguridad aquí en nuestro país y me da mucho gusto que esta noche vamos a debatir sobre estos temas importantes. Carlos Ramos Padilla, bienvenido, qué gusto. Gracias. Como siempre. Gracias, muy buenas noches. Paco Ramírez. Gracias. Buenas noches. Elisa, buenas noches. Eduardo Campos, bienvenido. Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Maite Noriega, qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, bien allá. Pues el tema de seguridad nacional, pronto conoceremos ya los detalles, pero hemos conocido de algunas propuestas que se han lanzado, de algunas entrevistas que se han dado y podemos ir vislumbrando qué es lo que va a suceder exactamente con la seguridad. ¿Qué dirías? Yo estoy primero preocupado porque son nuevos tiempos, sin duda, y nuevas formas. Pero estas nuevas formas no nos han dado los mejores indicios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hace 2 meses dijeron que se iba a presentar. Y nos han venido dando líneas que en algunos momentos hasta se contraponen. Y a final de cuentas, hoy estamos a menos de un mes y no conocemos este Plan Nacional de Seguridad. Se dice que el jueves lo van a presentar. Sí. Pues yo no tengo la certeza de que así sea, porque igual puede ser el próximo martes o el día que sea. Y más allá de esto, es necesario, urgente, indispensable para este país que ya haya algo que podamos caminar en ese sentido. Pero no lo conocemos, todos son rumores, versiones, partes de entrevistas, como tú has dicho, pero la realidad es que hasta el día de hoy no sabemos nada. Son rumores y de un tema, Maite, yo pensé que ibas a cantar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Lo tenía ya aquí, pero dije, no, son rumores. Pero un tema que, pues, es el más importante en estos momentos, Maite, en el país. Sí, por supuesto. Ahora, hay que recordar que es un plan nacional por la pacificación y la seguridad, ¿no? Y es un tema de lo que se ha filtrado, son los 8 compromisos, que me parece que son interesantes de lo que se ha filtrado. Es no represión, atender las causas de la violencia, que aquí está la clave, ¿no? ¿En dónde está? Formación humanista de soldados, policías y marinos, atención a víctimas, hacer justicia, libertad a presos políticos, observadores internacionales y pluralidad. Me llama la atención que el atender las causas de la violencia sea la segunda parte, sea el segundo apartado, ¿no? El segundo de estos compromisos, porque debería ser el primero. No hay manera de que tú diseñes un plan si no tienes el diagnóstico primero de qué es lo que vas a atacar primero para evitar las causas de lo que está en el origen del problema. Esto es lo que se ha filtrado porque sí, la verdad es complicado encontrar documentos en internet sobre este programa. Hay un documento de conclusiones, hay entrevistas, pero no hay documentos concretos. ¿Qué tanto va a tomar el equipo de seguridad de Andrés Manuel para esta estrategia que van a presentar el jueves? ¿Qué tanto van a tomar los resultados de estos foros de pacificación en los que se escuchó y hasta ahí, ¿no? Bueno, yo creo que perdón queda fuera. Fue un rechazo total, absoluto, el perdón de las víctimas dentro de la propuesta, y el plan es justicia, o sea, el planteamiento de ellos
Eso lo dices tú y a lo mejor muchas de las víctimas. No, es que fue parte del conflicto. Pero es que el presidente electo, perdón y olvido. Sí, pero ya no lo ha dicho tanto. Ya no lo ha dicho tanto. Ya no lo ha Y yo dicho creo que tanto. ahí Yo ya creo hay que ya una lo sopesó. modificación, ¿eh? Ya hay un Claro. cambio. ¿Y va a ser realmente un cambio, Carlos, o más de lo mismo? No sé si un cambio o más de lo mismo, pero lo preocupante es que estamos a horas de conocer quizá una ocurrencia y no un plan. A ver, yo empezaría diciendo que hay de entrada un choque de personalidades. El de Manuel Mondragón, que sí sabe, y el de Alfonso Durazo, que pregunta, para no decir no sabe, pregunta. Epigmenio Ibarra, que ha calificado a los soldados mexicanos de asesinos. ¿Los van a llamar? Foros que han fracasado. Fracasado en su totalidad, en contenido, en presencia, en reclamos y en ausencia de Se respuestas. suspendieron y se reanudaron. Y que se le han revertido incluso al Y se han mismo revertido. gobierno electo. Un Andrés Manuel López Obrador que ha insistido en que nunca va a reprimir. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque primero está la seguridad nacional. No sé a quién quiera o no quiera reprimir. Sí, también hay discrecionalidad en ese sentido. Me hiciste acordarme de Díaz Ordaz, justo a los 50 años, y apenas el fin de semana en el Zócalo, en las ofrendas de la UNAM, ahí las frases de Díaz Ordaz, de todo tiene un límite, hemos hecho grandes esfuerzos. Bueno, no solo eso, también la galería de fotografías que hay sobre el Paseo de la Reforma Claro. en Chapultepec, Claro. en donde todas muestran agresión. O sea, el planteamiento es levantar nuevamente a los jóvenes, recordarles desde el gobierno que el 2 de octubre no se olvida, cuando los chavos no saben ni de qué se Pero trata. yo creo que no va a haber represión, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El EZLN ya le mandó 2 mensajes directos a Andrés Manuel diciendo, tu tren por aquí no pasa, ¿eh? Por aquí no pasa, son territorios autónomos. Entonces vamos a ver, para él, qué significa represión. Amnistía. El único que ha hablado de amnistía es Andrés Manuel López Obrador, sin decir a quiénes y por qué. O sea, selectividad de delincuentes. Estos sí, los fifís sí, los otros no. ¿O al revés? O los chiquitos sí, o los otros, no sé. Perdón, sí. Y mira, perdón, y falta, porque esto es muy importante, yo lo he platicado con Manuel Mondragón, falta hablar de protocolos, falta hablar de información de inteligencia nacional, falta hablar de intercambio internacional en materia de seguridad. Y ya lo vamos a tratar en unos minutos más. Ahí están los migrantes. En esta cuestión de los migrantes, he escuchado aquí en TVC Mega Noticias las aportaciones de Elisa, ya lo discutiremos, yo estoy muy de acuerdo, porque el malo de la película es Trump. Cuidado, ¿eh? En estas caravanas vienen infiltrados de los gobiernos que nos están mandando a la gente. Se ha encontrado a personajes que están extendiendo dinero y armas. Y no dudan en Estados Unidos que vengan algunos activistas que vengan a provocar allá en la otra frontera, la de Estados Unidos. Pero están aquí. Pero están aquí y también, bueno, ya me estoy adelantando al tema, pero la Secretaría de Gobernación ya garantizó que los que no pasen allá se van a quedar a vivir. Claro, por supuesto. Y bueno, ya Y lo dijeron- hizo el propio Andrés Manuel. Sí, Bueno, van a trabajar en Tren Y Maya. dice Gobernación, si vieron ya la Nueva Italia, es chiquitita, ¿eh? Estos se van a quedar aquí. Y cuidado, porque ya se nos olvidaron los marasalvatruchas, ¿eh? O sea, la gente que viene no es tan buena, tan sana. La gente de la caravana que ha entrado a este país, la comida que se les ha enviado y la ropa que se les ha donado, la han tirado. Han tenido Pero una tenemos manifestación todos de esos ingratitud. datos. Sí, claro. Y hay Sí. imágenes. Sí. Yo ya las subí a redes, pero por supuesto. Y además hay una enorme ingratitud. Portan la bandera nacional como aquellos que ponen a la Virgen de Guadalupe a la entrada de su casa para que no les roben. Aquí vienen con la bandera de México para ver que somos cuates. Sí, pero es- han golpeado a los policías, ¿eh? Es que hay Los que- reciben a pedradas hay que- cuando el ejército o sea, mexicano... La caravana, A ver, esto de la ha dado caravana... asistencia dice, humanitaria. es Yo más nada una más invasión, coordino, pero más sí una creo invasión. Claro, es una invasión. Pero es una Que ya invasión. tocaremos el tema. Ya ¿eh? tocaremos el Bueno, tema. pues están súper trompistas, ¿verdad? Ahí es Ahorita a lo vamos que a ver. yo quiero. No ahorita estamos trompistas. precisamente. Trump Pues sí. está en, No, Trump pero es está el en su discurso, ejercicio. es Estamos el hablando de discurso aquí. Trump, por eso decías que no hay que criminalizar a Trump, tú lo comentaste. No, O sea, yo que no hay dije que- eso. que no Siempre hay que dices normal- palabras que yo no Bueno, a dije. ver, Yo no ¿qué dije dijiste eso. exactamente de Trump? Yo dije que no está mal Trump, que no está del A todo ver, mal. Trump está haciendo su chamba. Y Que no si está del todo olvidamos que de origen Estados Unidos siempre ha sido beligerante, estamos perdidos. La mejor defensa que tiene Estados Unidos siempre es la movilización de Pero sus no tropas es adentro y criminalizar afuera. a los migrantes, Carlos. ¿Por qué? No es criminalizar A ver, a lo- los miles a de ver. migrantes que vienen y que están diciendo es que ya están ahí los malos. Pues bueno, que se identifiquen, que sepamos exactamente quiénes son, pero el trato humanitario a muchas mujeres, niños y personas que A ver, llegan Elisa, y que lo Nos van a necesitan. dejar pasar, ¿eh? A ver, Yo ¿qué pasa? hasta hace unos días decía yo, no van a pasar.
Pues mira, como se está preparando los Estados Unidos con grandes centros de concentración en la frontera, caray, van a pasar, ¿eh? Bueno, a Hay ver, que ver si qué vamos sucede. a entrarle este A ver, tema, Lalo, sí. es que yo quiero. De una vez, y si ahorita le vamos vamos a viendo. entrar este De tema, todos modos. yo nada más aporto algunos datos. Ahorita hay en la frontera, principalmente entre Texas, Arizona y California, hay ya casi 15,000 soldados. Entonces, en el plan de seguridad en México se tendrían que De implementar Estados Unidos, también. estamos hablando de pero Estados como Unidos, ahorita Sí, vamos a profundizar ahorita en los A siguientes retomar el bloques, tema. a retomar Ok, el tema. que Pero tenemos el como tema. ahorita estamos viendo lo del tema de seguridad en México, México. ¿ustedes creen que entonces se tendría que militarizar y frenar a los migrantes o estar presentes o mayor presencia del ejército en la Yo seguridad creo- interna, en la seguridad yo pública? Creo que deberíamos de tener Paco. para empezar una buena seguridad en la frontera sur. Es la más porosa que existe en el mundo. Bueno, no existe seguridad. No. Te pasan por donde sea. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, no hay y controles. ahí no hay ejército, ahí no hay policía federal, No hay nada. no hay nada. A ver, aquí no se trata de militarizar. Y Ese cuando tema, hablan, les ese dan tema es muy portazo. fuerte y esa palabra es así como que espanta. No se trata de militarizar. Vamos a hablar de trata de política. controlar, de Vamos a hablar de regular. política. Ahí se trata de aplicar la ley. Y están entrando a este país sin visas, ¿eh? Y eso es ilegal. Oye, y al estamos- ilegal se le oye, deporta. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿y entonces esto que se menciona tanto de los acuerdos de México en torno a ser solidario? No, pero espérame. ¿Hasta Es que dónde? estamos- A ver, tiene hay nada tres, que ver. a ver, a mira, ver, hay tres ejemplos. Hay que Paco. ser solidarios. Cuando, mira, ya lo vimos en Guatemala, cuando vinieron Claro. todos los refugiados, cuando la guerra, hubo un control y hubo un trabajo previo de la Secretaría de Gobernación para controlar a los refugiados. Estos no son refugiados, estos son gente que invadió el país, Invadió el país. Claro, por totalmente. de acuerdo. violaron los Portazo. retenes, no aceptaron las reglas, ¿no? Entonces, estás hablando de otra circunstancia. Y esto parte de un llamado en Honduras para salir a través de las redes sociales. ¿Quién hizo el llamado? ¿Por qué se suman? ¿Por qué en este momento? Que exhiben es una que hay que debilidad del analizar país. qué es lo que está pasando. O sea, Honduras, El Salvador y Guatemala están en crisis desde hace mucho tiempo. La inseguridad de Honduras es gravísima. Ya lo dice Chomsky, ¿no? O sea, bueno, Claro. tiene una razón de ser la salida de los migrantes. Ahora, el problema es cómo nos estamos recibiendo nosotros. O sea, México no se preparó. Porque No, además no, nunca mira, ha estado a ver, preparado. Porque bueno, nadie ¿les le ha hecho parece- caso a esa frontera. ¿Les parece si nos quedamos con esa pregunta de Maite? Sí, por México no supuesto. se preparó conociendo que venía esta caravana, que por cierto viene cada año, ¿no? O cada cierto Este es tiempo. un flujo- y es un con flujo aviso que previo. continúa. Vamos Que- a una pausa exacto. y volvemos. Sí, nada más. Aquí sigue el debate a todo lo que da, ¿no? Con el tema migrante, seguridad, lo vamos también a retomar. Pero ahorita, a ver, las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí en las calles, ¿no? En las calles, en los cuarteles. ¿Y qué pasa con el tema de la marihuana? ¿Cómo va a impactar también esto la en lo que se despenalización? llamó en su momento la guerra contra el narco? Algunos dicen, bueno, nada más era la lucha. ¿Qué sigue? Oye, a ver, déjame retomar un poco Sí. la interrogante de Maite, que es muy, muy interesante. A ver, Paco, el fenómeno que estamos viviendo ahorita, que yo coincido contigo, con Maite, que lo acaban de expresar, es una invasión. Sí, por Una supuesto. invasión tolerada. Porque el gobierno federal, el constitucional, Brutal, está violenta ausente. y tolerada. Está ausente. Y el entrante ya está actuando. Y ahorita explico por qué. Cuidado, lo que dice Maite tiene mucha razón. Este fenómeno no es el de Chile de Echeverría, ni es el de España de Cárdenas, ni es el de Calderón con los cubanos. Las condiciones no son las Los mismas. cubanos llegaban, los balseros, a la península de Yucatán, se les detenía, se les daba ayuda humanitaria y se les deportaba. ¿Por qué digo que el gobierno que todavía no entra ya es actuante? Porque cuidado con lo que dijo López Obrador y lo que dijo Claudia Sheinbaum. Aquí les damos Casa y trabajo y alimento. ¿Sabes qué significa eso, Lalo? Aunque no legalmente tenga actuación todavía López Obrador, significa que abrió las puertas de México. Y el que abre las puertas ya no las cierra. no las puede cerrar. Por eso A ver. Trump no va a abrir sus puertas. Mi querido Carlos, A ver, tienes toda la Lalo. razón. Nada más permíteme, Sí. Elisa, hacer una señalización en lo siguiente. No podemos vivir con la ley de la selva. México es un país de leyes. Parece Y- que no. Bueno, a ver, parece no, que a ver, no. la ley de la selva. A ver, por eso, pero es que si queremos, o si dicen, o nos han hablado de un cambio que viene, tenemos que entender los tiempos también. Y aquí, simple y sencillamente, hasta el último día de noviembre, Enrique Peña Nieto y su gabinete
fueron electos y designados para que dirigieran no a ese actúan. país. Por eso. Ya no actúan. A ver, pero es que en ese no actuar, ellos son los que han puesto la Magdalena Michuca para que vengan aquí, los que diseñaron el programa de seguridad para la frontera. Para la frontera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ante la inacción de este gobierno y la inacción directa y legal del otro, ha habido un espacio Del que se presidente. están aprovechando. Pero Lalo, más aún, no están hay aquí una actuando. gran confusión y con Los eso termino fusilados, nada los más. fusilados de San Fernando, con Stalin Cecilia Romero, en Gobernación, ¿qué pasó? Correcto, Un pero yo nada más gobierno quiero que permite que un tren y le con digan la esto- bestia porque en el lomo lleva a centroamericanos A ver, que entran ilegal al país. Hay un y no hacen problema nada. superior a esto, yo creo. En México estamos confundiendo la seguridad nacional con la seguridad pública. Así es. Y de ahí tenemos, yo creo, que partir. Y entender que Trump Mezclando agarró- más que confundiendo. No, estamos confundiendo. No, confundiendo porque porque- se están traslapando sí. los espacios de acción. Sí. Trump, ¿qué fue? ¿Por qué mandó todo el ejército? Porque dijo, ellos son invasores. Y en México también son invasores. Porque ¿cómo podemos llamar a la gente que derriba puertas, que entra a golpes, que Aunque hasta donde entiendo, los militares norteamericanos no pueden actuar, ¿eh? Aunque lo están ordene el desarmados presidente. igual que los de... Sí, pero están para proteger. Pero es la Guardia Y ya Nacional, metieron, no el ya ejército. metieron, por ejemplo, Su alambre de púas. alambre de púas, han levantado barreras en algunos lados más. Ok, ¿por qué en México? Yo no digo que hagamos lo mismo, pero No, mandar a la bueno, pobre... pues, bueno. Bueno, aquí hablando del tema de esto de seguridad nacional y seguridad pública, hay una ley de seguridad interior que realmente es una ley de seguridad pública, en donde justamente este es el debate, es qué tanto el ejército debe encargarse de la seguridad pública y qué tanto más bien tendría que encargarse de la seguridad nacional, que es lo que plantean las democracias en los distintos países. Los gobiernos militares introducen la seguridad pública e interna y meten al ejército en estas acciones, pero en general las democracias dicen, no, el ejército debe estar para la seguridad nacional, Nacional, claro. no pública. A ver, el problema también aquí es un problema de estructuras. ¿Sí? A ver, tienes policías federales, municipales, que no tienen una buena estructura, que no están bien, que están con sus Vulneradas, bases vulneradas, corruptas. Sí. Y entonces, pues no puedes separar y decir, a ver, tú te vas a encargar de la seguridad en general, porque no pueden. Y tienes que meter al ejército. No hay de otra. Pero no es un círculo vicioso en que metes al ejército, entonces no das recursos No, para claro, profesionalizar por a los supuesto, policías, no haces nada, para... no haces nada. A ver, aquí me llama la atención, en campaña Andrés Manuel insistió en que el ejército tendría que irse a su casa, a sus cuarteles. Pero eso ya quedó rebasado. Ya Sí. quedó Hay un rebasado. punto de este plan para la pacificación y la seguridad que me parece interesante, y es la división que propone Andrés Manuel del territorio en 265 regiones, 265 entidades, a las cuales enviará efectivos, Dependiendo léase, ejército, policía federal, ¿no? Marinos, Marinos. dependiendo del grado de peligrosidad. Más de la mitad requerirán, Y la otra mitad más de la mitad va a requerirán requerir. 600 efectivos. ¿Cuál es O sea, el se grado habla- de criminalidad? O sea, ¿cómo lo mides? ¿Matas uno, matas 10 o Sí, cómo le bueno, haces, no? sí, ¿O los vendes niveles un de churrito, inseguridad. vendes toneladas? ¿Cuál es? Hay entidades que No son sé, más pero- violentas. Sí, bueno, vaya, tienes donde Sinaloa. el Estado no te deja- Jalisco. Tamaulipas, ¿no? Donde el Estado ya dejó de tener presencia. Guerrero. ¿Sí? Sí. O sea, ya es la tierra de nadie. Ahí Ya vas sé. a mandar, 600 no te alcanzan para pacificar Tamaulipas, 600 Sí. no te alcanzan para pacificar Y Sinaloa. la Operación Pero Cucaracha la también, división, esto es interesante, y hay quienes han dado en analizar que esta división tiene mucho que ver con los distritos electorales y puede tener efectos de otro tipo, ¿no? O puede tener intenciones de otro tipo. Pero esto es lo que se ha filtrado y sobre lo único de lo que podemos hablar, que son lo que se ha filtrado, las 8 prioridades, esta división del país en 265 regiones, me llama la atención, no se sabe exactamente cuál, ¿Cómo? pero sí te habla de que el ejército sigue en las calles, la marina sigue en las calles y la Policía Federal sigue. Es que sabes que este trabajando de manera límite conjunta. tan sutil, el que menciona Paco, entre seguridad nacional y seguridad pública, se pierde por las acciones que tienen los criminales. A ver, estamos muy preocupados por los hondureños. Ahí vienen los salvadoreños, están los guatemaltecos. Uy,
Sí, pero acá están. y Hacemos un los que espectáculo tenemos aquí, mediático. pero a ver, están ese es el acá. punto. Los maras Están en- salvatrucha están que en están aquí México. adentro, estoy hablando de Ciudad de México, los maras salvatrucha que están aquí, O los mexicanos. el mayor índice de robos con violencia en casa habitación en la delegación Alcaldía Benito Juárez es por Colombianos. colombianos. Claro. Sí. ¿Y qué nos dicen de la mafia de coreanos y de En chinos Tepito. en Tepito y en la Merced, que son trata de en el personas, centro, claro. que se fundamentalmente han y droga? apropiado del negocio que Estos era son de delitos mexicanos, ¿no? federales. Entonces, Ante ¿vas la a llamar al policía de la inacción- esquina? Pues no. Ante la inacción de este lo- gobierno o la fallida en los planes y programas, nos enfrentamos ante una serie de preguntas que no han tenido respuesta y no sabemos, Elisa, si vamos a tener una gendarmería, vamos Exacto. a tener una Guardia Nacional, el ejército. Bien Ahora, decía Paco que no, sí. según en la campaña, que iba a regresar a los cuarteles y ya dijo el presidente electo que no, que sí se van a mantener, pero el claro. secretario de A ver, Seguridad Pública ¿no los puedes dice retirar? que Dice que puede no. haber Sí. una gendarmería. Todo O sea, parece que además van a estar integrados A un en solo alguna figura, tanto ejército o parte del ejército con policías, con... ¿Ustedes están de acuerdo en esta integración? ¿Les parecería una buena idea, un primer paso para A mí me un parece cambio, que Paco? sí. A mí me parece que sí. O sea, si no tienes un... Aquí el gran problema que hemos tenido muchas veces es porque hay diferentes mandos. Se pelean por... A ver, yo detengo a este, no, este es mío. Y terminan por perder al delincuente en esa pelea. Yo creo que sí debe de haber un mando. Pero lo que mencionaba hace un momento de la gendarmería, yo creo que aquí lo de menos es el nombre, o sea, cambiárselo es lo de menos. Se tiene que trabajar en estructuras, en generar, en consolidar cuerpos de seguridad sólidos, capaces, honestos, comprometidos Sí. y con armamento. Oye, ¿puedo debatir contigo, mi querido Paco? Yo no estoy tan de acuerdo en que sea un solo mando. Porque si el mando arriba está corrupto, abajo, olvídate. Debe de haber grupos... Y si los otros mandos también están igual. Pero a ver, debe de haber grupos élite capacitados. Grupos que combatan al narcotráfico, grupos que combatan al crimen organizado, grupos que combatan migración, Por grupos eso. que sean especializados en Sí, ello. sí, sí. Pero para tener especializados, primero ten una base. Que en la que estén todos en el mismo tenor, insisto, honestos, capaces. No, bueno, pues es un valor que debe de tener todos. ¿Bajo Deben- mando único o deben- grupos élite? deben- A ver, señores, no, yo nada más tienen. les Que sean bonitos, guapos, pregunto, fuertes, altos, Elisa, si altos, me nosotros permites, deben. pues bueno. hay Claro. una cosa todavía más allá de esto. No podemos seguir esperanzados, nada más a ver qué se les ocurre, porque hasta el día de hoy no conocemos esos 8 Sí. puntos que tú dices, Maite, que nos dieron a conocer en algún momento, no sabemos ni No siquiera sabemos. Yo te si digo, van a es cristalizar. bueno, pero lo único lo sobre más lo que grave, podemos debatir, lo más sobre lo grave que de podemos esto, analizar, porque Como no hay más. como dice Elisa, Cada- parece estamos a 20 días de un nuevo gobierno y todavía y no parece. podemos seguir Bueno, el En el inventando. tema más importante, déjame El jueves decirte, conoceremos y creo que este podremos jueves, ojalá, profundizar, ojalá. lo que se profundizar en presente ello. va a ser parte Sí. fundamental A ver, de la nueva administración. ¿eh? Paco, tenemos que ir a un corte, pero antes, Y se nada habla de más quiero la una creación respuesta de un de ustedes. Consejo Nacional para la Paz. Para la- A ver, ¿Y quién la va a llevar? una ¿Una respuesta? respuesta, ¿Comandante una Marcos? respuesta Es que es lo que breve. te digo. O sea, estas son las ocurrencias que se filtran. Ocurrencias. ¿no? Y A de ver, las que se ha hablado Elisa, sobre lo único ocurrencias. que podemos hablar, porque no hay más. Vamos ¿No a hay una más? pausa, pero antes nada más, ¿sí o no? Legalización de la marihuana, ¿sí o no? No, Sí. Habría que estudiar. es sí o Bueno, no. ¿sí o no? ¿Sí o no? No, pues pregunta Si cerrada, tuvieras que elegir, respuesta ni modo. cerrada. A estudiar. No, sí o ya te no. toca Bueno, votar. pregunta cerrada, No, respuesta ya eres cerrada. legislador, te toca tocar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí o no? Ni No modo. lo sé. El Ya miedo, dijo el no. miedo. Tienes no, que no. hacerlo. O sea, ya está la Eso. jurisprudencia de la Corte. Oye, tienes que hacerlo. Una pausa y volvemos. Y es fundamental. ¿Ha sido la impunidad, Maite? ¿Qué ha sido? No, Sí, bueno, por supuesto. O sea, la falta de aplicación de la ley. Porque además, si tienes un 90% de impunidad, porque no hay persecución del delito, pero pues ahí está el origen de todo. Porque y no se porque cumplen hay las impunidad leyes. por la corrupción, ¿no? Entonces tienes, el origen de todo está en la corrupción. A partir de ahí viene todo lo demás, por supuesto. Ese desplazamiento en estos lugares, ¿cuál sería la lógica que se debería de implementar? Una lógica como la que está pidiendo ahora Donald Trump de poner un muro, que México sea ese muro sur, o una lógica como la que está proponiendo Andrés Manuel de empezar a apoyar y capitalizar la región La sur. región sur.
¿Qué les parece? bueno, son No dos suena cosas mal, distintas, ¿eh? No suena mal. Pero bueno, ya hay una bueno, son cosas propuesta que distintas, viene pero son en un las mes. dos que se proponen. No, pero a ver, son dos cosas No, bueno, distintas ya- porque A ver. si Trump pide elevar muros, Andrés Manuel pide que codo con codo, vestidos de blanco, hagamos una cadena humana en la frontera. Cuidado, ¿eh? Porque entonces lo va a hacer en el sur, en el Suchiate, vamos todos ahí para que no pase nadie. Esas no son disposiciones de un gobierno, son meras ocurrencias. A ver, Pero esto de la de legalizar la droga, la pues yo de- digo que no, Lalo. Mi tocayo. A ver, no somos Canadá, Trae ¿eh? su propia agenda, ¿eh? Dale chance. Vamos, está bien. No somos Canadá. Cuidado. Este es un... Lástima lo que voy a decir, me duele lo que voy a decir, pero este país es un país violento, un país mal educado y con corrupción en las altas esferas del gobierno. No, nada más en Y las no altas puedes... esferas, bueno, ¿eh? ok, vamos a dejarlo, Sí. porque Sí, el sí. gobierno es el que Que pone... cada quien le toque su parte, No, no, porque no, esto pero, a ver, no es de espérame. gratis. Pero el gobierno es el que tiene todos los recursos para apoyar o frenar cualquier disposición. Y con un país violento y mal educado, estás orillando a los jóvenes a ser drogadictos. Esto no es Canadá, no somos primer mundo. Ya el propio Enrique de la Madrid... Oye, ¿viste las filas que se formaron en Canadá? Claro, y aplaudieron. Y entonces... Por eso, pero no... A ver, ¿tienen los índices de violencia que tenemos nosotros? ¿Tienen Bueno. los tepitos y las zonas de hay marginación que otros nosotros? niveles A de ver. seguridad Pero ¿y eso a que los está que prohibido? pretenderíamos Pero- llegar. Pero El no problema sería al es- revés, hay- que no hay tiene algo que que es- ver hay la algo que es- violencia que- con echarse un churro. Exacto, hay cosas que tenemos que ver. O sea, No, el cómo no, control, claro que o sea, sí. La legalización Pero de si las aquí es muy drogas. violento. Quien La droga abastece te- las drogas está es por el levanta la narcotráfico, que lo adrenalina, abastezca ¿cómo el no? Estado y se regule. Claro. Que se regule es lo que está pidiendo es de un la Madrid. planteamiento. Hay ¿Quién quiere que se experiencias regule las drogas? ¿Los internacionales. narcos o el Estado? Hablando del Estado, no estoy hablando del gobierno. Tenemos Estado. que tener una mira más alta. Exacto. Ahora, la legalización de la marihuana. Ya hay una jurisprudencia y hay que reglamentar. Y ese es un Así es. trabajo del Congreso y ahí sí nadie se puede E echar para insisto, atrás. esto va a ser base fundamental de la estrategia de seguridad. ¿eh? Claro, Fundamental. claro. Pero aparte tienes que modificar y es la aplicación de la ley. Punto. No tenemos que seguir creando leyes y menos leyes como la que acaba de salir sobre la regulación de los salarios, ¿no? salarios. Que es una vergüenza que exista eso, ¿no? Que no sé ni redactar. De verdad, es una vergüenza Mira, que sea mira, eso. Maite, querida. Pero lo único que tenemos que hacer es recuperar las leyes que tenemos y aplicarlas. Que no hay son más. malas, ¿eh? Pues no, pero no hay Es más. que ese, A ver, ese Paco. es el base. Yo creo que por ahí te dieron la palabra. Sí, a ver, Paco, nada más Venga. dices, no son malas y ahorita vamos con No son la- malas. Yo creo que se generan buenas leyes en México, pero No se aplica. no se aplican, no se cumplen. Ese es el gran problema. De acuerdo al 100 con lo que tú estás diciendo. ¿Sí o no? Sin embargo, ¿Sí o no? Sin embargo, hay otro ¿Sí o punto no? que todavía creo que tenemos que darle. A ver, ¿tú por qué dices que no sabes, Lalo? ¿Qué te convencería hacia el sí o hacia el no? Que los rieles sobre los cuales va a correr la legalización de la marihuana ahorita, en teoría, ya están aprobados. Y de las drogas, más que de la marihuana, ¿eh? De las drogas. Entonces, ya están aprobados, pero siempre sí, pero mejor vamos a arreglar aquí y vamos. O sea, no tenemos todavía una definición de por dónde vamos a caminar. Claro. Al no tener una definición de por dónde vamos a caminar, no podemos abrir la puerta y que hagan lo que se les dé la gana. Ya basta del país de la ley de la selva, ¿no? Pero más allá aún, yo creo que como país lo que necesitamos es un plan de gobierno. Un plan de gobierno que no conocemos ahorita. que no se y conoce. que nos han dicho, nos ha venido diciendo el presidente electo durante 18 años que lo hecho está mal, correcto. Puede, como dicen los abogados, vamos a concedérselo, ok, pero aquí la pregunta es, ¿hacia dónde, cómo y sobre todo con qué vamos a hacer lo que él está proponiendo? Porque ahí está para mí el meollo de todo este asunto. A ver, Maite, puede yo haber entiendo. muy buenos planes, puede Sí. haber muy buenos instrumentadores, pero ¿cómo vas a hacer simple y sencillamente reduciendo los salarios? ¿Cuánto es lo que se está realmente ahorrando? ¿Cuánto le estás quitando? ¿Cuánto es lo que como país estamos ahorrando quitándole las pensiones a los expresidentes? Eso nos va a servir para profesionalizar a nuestra policía, Pues mira, a nuestro ejército. Dinero es dinero, ¿eh? Ahora, tú Cada estás de- centavito que tú vas juntando va generando Sí, pero no, una no, cuenta no esos importante. términos. Correcto, Paco, No, pero bueno, a costo- ¿cómo no? a Yo ver, estoy, ¿a costo yo de estoy qué? en contra de que ¿A le costo sigan de qué, pagando Paco? una pensión al presidente. ¿Por qué carajos? A ver, ¿A costa de qué son ¿Vas a- esos a costa ahorros? de qué? ¿vas a tener un mejor país con burócratas pobres, mal pagados, insuficientes? Ah, perdóname, Pero pagas- los burócratas están mal pagados ahorita. Por eso, y peor. Lo que pasa es que hay Pero muchas estamos hablando de diferencias, las ¿no? esferas arriba. A ver, lo Que que yo pasa es que es escribí y la dije- desigualdad y la diferencia, ¿no? En los salarios. No es que tengas lo que pasa es que hay burócratas que ganan muy poco
y La gran burócratas mayoría y de la una élite que La clase gana dorada, como dice muy bien. el ¿No presidente sería Esa es, entonces va. la intención de A ver, poder Paco. disminuir esas diferencias, las brechas Sí, entre los que claro. más y los que menos? Yo acabo de publicar una colaboración que dije, gracias a Dios, no nos han llamado a una consulta para el asunto del presupuesto. Porque lo primero que yo propondría es cancelarle el salario a López Obrador. Porque a los expresidentes le quita la pensión. El señor no va a ganar durante su sexenio un salario cuando le pagamos vivienda, seguridad, transporte, celulares, todo. ¿Por qué le tenemos que pagar entonces si se trata de ahorrar? ¿O dónde está la Pero austeridad? ya no son Nada más funcionarios no, públicos, ¿no? no, Pero los expresidentes ya no son funcionarios públicos y el presidente y la burocracia sí, y estás sí lo hablando son, del ¿no? salario y estás Y siguen hablando trabajando, del pago digamos. de beneficios y que los escoltas y bueno, Pero oye, además los por expresidentes favor, nomás tienen... porque fue presidente Yo creo y que si todos pones en muy tu malos. currículum expresidente, pues tendrás muy buena chamba en cualquier lugar, como la ha tenido Cedillo, por ejemplo. Cedillo mismo se ha Fox. mantenido muy bien y ganando... O sea, no les va mal. Además A ver. con un Yo les equipo pongo mínimo, nada más un Cedillo. ejemplo que ayer sucedió y que me dejó a mí con la boca fría. ¿Saben ustedes que después de la reunión, de la comida que hubo en Polanco con los constructores, Con los constructores, Ah, bueno, que salieron muy contentos. salieron, dicen. bueno, ¿Qué sería te van a tema decir, de no? otro, sería tema de otro programa. Pero hubo una señora que vende chicles, que se le acercó al presidente electo a venderle chicles y le dijo, ¿me ayuda, por favor? ¿Me puede ayudar? ¿Saben cuál fue la respuesta de nuestro presidente electo? Sacó 200 pesos de su bolsa, que es lo que dice que él trae todos los días, y se los dio a la señora. Esa no es la ayuda que necesitamos. Es un país de dádivas. No podemos de populismos seguir baratos. dando. Exacto. Caridad antes que justicia. Lo que necesitamos, Sí. lo No que puede necesitamos es, ahí es donde yo les decía que Exacto. tenemos que estudiar y ver las cosas como son. ¿Por qué Bueno, viene no la puede entrada ser le por- hubiera preguntado, a ver señora, si le ayudo, ¿cuál es su problema? sí, Paco, Porque pero no- no le puedes dar 200 No, pesos no, por y con eso, eso por eso. resolver, A ver, decir que ya pero- te lavaste la cara y ¿Por la qué vienen culpa. las caravanas de migrantes? Por estos actos populistas. Claro, en donde te claro, regalan 200 pesos que no claro. tienes para comprar papel de Y el baño porque populismo no hay. en el mundo Porque ya no nos te ha mostrado la preguntan cara qué es lo que que dan El los necesitas. engaño, resultados. el engaño. ¿Por qué te dicen las izquierdas funcionan, el socialismo es lo mejor, pero escapan de ello para irse al imperio, para irse al capitalismo? A ver, explíquenme eso. Pues que se queden ahí con las dádivas. ¿Por qué recorren a Estados Unidos a su población? Mira, ahí sí yo coincido un poquito con lo que decía Chomsky, ¿no? Y el problema es que están huyendo. Y son países que han sido expoliados por los imperios. Y si te vas a Europa, bueno, ¿de dónde llegan los que están llegando a Europa? Son países que fueron expoliados, que fueron África. humillados, que fueron saqueados, Mayormente. y conquistados. Entonces, Invadidos. claro, los dejaste sin nada, pues ahora vámonos a donde está les todo, regresan. ¿no? Claro, Ahí va el boomerang. o sea, es esta búsqueda. Y en eso yo coincido. O sea, si tú ves el papel que ha jugado los Estados Unidos desde la década de ¿qué? De los 70s 70s, en, si no en es que Centroamérica, bueno, se entiende perfectamente que ahora digan, bueno, pues órale, ya nos expoliaste, ya nos quitaste todo, nos quitaste, bueno, nos pusiste gobiernos títeres, A ver, nos impusiste sí, la no. corrupción, ahora sí vamos para allá porque ahí el mundo es maravilloso. Sí, no, ¿no? la política que ha aplicado en materia económica Estados Unidos de explotar a los países emergentes, esa es una de las consecuencias. Pero eso no justifica, por ejemplo, que un Nicolás Maduro, su mayor presupuesto sea armamentista. Y sus mayores vínculos sean con Corea, con Gaddafi, con, Es que esa es- con grupos pero terroristas. esa es De eso la gente ya está hasta acá. Claro, pero el Y no es problema- Estados Unidos. El problema es, ¿qué está pasando en el mundo? Que la mayoría de las sociedades está escogiendo precisamente este tipo de personalidades, este tipo de gobiernos de un solo hombre, que pueden ser autocráticos, fascistas. Eso ¿De es lo que derecha o de izquierda? De izquierda o Maite. de derecha. No le pongo, no le pongamos ¿Por qué? orientación. ¿Por qué de los Pero dos? algo está pasando Y en esta ahorita el sociedad. nuevo presidente de Brasil Sí. va a cancelar todos los presupuestos a los medios de comunicación que lo critiquen. Bueno, va a quitar Ya lo la dijo, educación pública y va a ser privada. Ahora, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué ha pasado para que nuestras sociedades decidan por ese tipo de gobiernos, por ese tipo de personalidades. Porque hay un Y si no antisistema. analizamos eso, Hay un es- antisistema. Exactamente. Hay un antisistema Bueno, la gente y está hay un buscando antisistema. hartazgo de lo que ha pasado en Claro. todos estos Ahora, años si con tú te las pones a ver, mira, administraciones. léete El Faro, este periódico, El Faro, que es un periódico en internet, es un medio en internet, te habla, por ejemplo, de las chicas en Honduras. Las jovencitas en Honduras se aterran de cumplir 15 años.
Porque en el momento que el barrio se entera que una chica cumple 15 años, se organiza la violación multitudinaria para estrenarla. Perdóname, yo sí huiría de eso. Pero esto es la falta de orden, la falta de justicia, la falta de aplicación de la ley. Y el desinterés. Exactamente, pero volteemos los ojos, vamos para allá. A ver, entonces aquí... Cuando no les señales, cuando no entiendes, primero vinieron por mi compañero y yo no hice nada. Bueno, eso es lo que está pasando. También la manipulación Entonces, política. A ver, aquí vamos a hacer una pausa, pero voy a retomar dos ideas. A ver, todo conspira. Dos ideas. Yo creo que entonces aquí habría que distinguir muy bien entre quiénes son delincuentes o están cometiendo alguna algún acto criminal, que no es la ilegalidad de cruzar una frontera. Ser ilegal no es ser criminal ni no ser delincuente, pero hay que distinguir quiénes sí lo son y también distinguir quiénes son aquellas personas que están huyendo de la violencia y buscando un refugio, por eso se llama refugiados, en un éxodo de sur a norte. Creo que sería importante distinguir, pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y a mí me gustaría que regresando también pudiéramos poner una conclusión a qué esperamos de la estrategia de seguridad. Va, volvemos. Migrantes centroamericanos en México, ¿hay que verlos como desplazados? A ver, Paco, querías tú comentar algo al respecto. A mí me gustaría que concluyéramos el tema de la estrategia de seguridad, porque sí hemos bordeado y temas muy interesantes, pero ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de esta estrategia de seguridad que van a presentar el jueves? Yo insisto, va a ser parte fundamental de la administración. Ya van 3 sexenios fallidos, ¿eh? 3. Van 3 seguridad nacional. Sí, a ver, y por eso mi pregunta sería, ¿continuidad o cambio? Yo le voy a plantear aquí algo que veo está propuesto en el próximo gobierno y que me digan si coinciden, si sí, si no, o qué debe prevalecer. Por una parte está el tema de el fin de la violencia, la no violencia, la amnistía, la justicia transicional, todo lo que hemos vivido con las víctimas, ponerlas en el centro, derechos humanos, tratados internacionales, que lo llevará Olga Sánchez Cordero. Por el otro lado está el tema de seguridad, que tiene que ver con la realidad, que es la lucha encarnizada que también los grupos criminales están dando aquí en México, que están armados hasta los dientes y que qué se va a hacer con ellos. Y ese tema de seguridad lo llevará Alfonso Durazo. Son dos caras de una misma moneda. ¿Son compatibles? ¿Cómo deben de funcionar el uno con el otro o cuál debe prevalecer? Carlos. A ver, yo me iría un poco atrás, haciendo eco de las preocupaciones de Maite, hablando de la democracia o del Estado, que el Estado es gobierno, población y territorio. Hoy nos llenamos la boca hablando de democracia participativa. Cuidado, porque hay democracia de colectividades, que es la que estábamos acostumbrados a este país, y hoy hay democracia de masas. ¿Y qué es democracia de masas? El que vote la muchedumbre. El que vote el antisistema. Espérame. Wait, diría el señor Trump, wait, que estoy hablando. Vota el antisistema y vota el resentido o el necesitado de satisfactores, que en mucho no se lo ha ganado. Le han hecho creer que todos somos iguales, cuando no es así, ¿eh? Cuidado ver, Lalo, con esa. Es que estamos confundiendo, insisto, hay tantas voces que se multiplican y a veces sin ni siquiera conocer. A ver, la democracia como tal no es la que estamos aplicando aquí. Aquí lo que está haciendo es un mayoriteo simple, y eso no es democracia. Democracia de masas. No, llegó la gente y votó por un partido así, perdóname, sin no saber puede quién lo llamar que el acto así de elección o de consulta, o como quieras llamarlo, fue un acto democrático. La consulta ciudadana es un elemento que se utiliza en el mundo entero. Aquí en México lo que se hizo fue ir a la plaza pública y preguntar a mano alzada quién quiere. Eso se llama asambleísmo. Y eso no es democracia. Bueno. Y no podemos... ¿Y quiénes van las masas? No van las colectividades Pero que mire, piensan, hay que tienen un punto argumentos. que estamos pasando por alto. Ver, Maite. Las democracias son el gobierno de las mayorías, pero el Estado está obligado a defender los derechos de las todos, minorías, de todos. O sea, imagínate que todos nos proponemos quitarte tu casa, todos los del condominio. Pues no, así no funciona. El Estado te va a defender a ti.
Porque las mayorías no dominan en todo. En las democracias no todos son mayorías. Y eso es algo que hay que entender. Y eso es algo que no hemos entendido. Porque nunca nos hemos puesto a estudiar teoría del Estado. No sabemos qué es la democracia. No sabemos. Curiosamente éramos más democráticos cuando éramos menos democráticos. Teníamos una mejor educación, alcanzaba la salud para todo, instituciones sólidas. O sea, estábamos mejor cuando estábamos más peor, como dicen en mi pueblo. Entonces, tenemos que entender qué es la democracia. Oye, Maite, pero hoy la mayoría... Una cosa son las multitudes, otra cosa son las mayorías, y otra cosa es el Estado y la obligación que tiene de defender a las minorías. Pero además hay otra cosa que tampoco podemos pasar por alto, y es que el poder político no se puede abdicar. No puedes abdicar del poder. O sea, el presidente no puede delegar en la gente decisiones que está obligado a tomar. Totalmente. Ese es otro punto que es muy importante. Oye, Maite, pero aquí hay un fenómeno muy curioso. Déjame comentar algo que a mí me parece muy interesante. Lo que han dicho ustedes es muy cierto, muy sabio, valga el término. No le estoy diciendo pueblo sabio, somos pueblo. Pero hay un tema. Somos pueblo. Estamos olvidándonos, y estamos hablando, Carlos, estamos hablando de lo que hoy nos habla y está haciendo el presidente electo. Pero nos estamos olvidando de quién generó todo esto, quién pisoteó a la sociedad mexicana, a los más pobres, no les dio lo que tú mencionabas hace un momento, Maite, no les dio lo que necesitan, no solucionó esos problemas. Y hoy, por supuesto, con una levantada, un movimiento de dedito, todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Sí, pero no les está dando nada. Y esa es la otra trampa. Claro. Esa es la otra trampa. El problema no es lo que no le dieron a los pobres. El problema fue la corrupción, la ignorancia, la indolencia y la bofetada, ¿no? La bofetada con lo que la clase, los oligarcas, ¿no? Apoyados por el poder político, ¿no? Hicieron de manera descarada para apropiarse de la riqueza de este país y tomarla como un botín. Por eso dicen que se tiene que separar a la gente, porque no les van a dar y hay que ver lo que pasa en otros países. Oye, Maite, pero aquí hay un fenómeno muy interesante en el país. La mayoría a la que tú te refieres es minoría. Porque la suma de votos que llevaron a López Obrador al triunfo no alcanzan para representar a los 120 millones de mexicanos. Claro, y el problema que ha hecho López Obrador es radicalizarnos, enfrentarnos. Entonces, la mayoría que no votó por López Obrador está en contra de él. Mi querido Carlos. Y los pocos que lo llevaron a la presidencia, porque son pocos en relación a la población nacional, lo que tú dices, están radicalizados en que se tiene que hacer lo que el señor diga en un poder unipersonal. Un presidente que ha llegado con el mayor número de votos en este país. Y no podemos dejarlo de lado. Sigue siendo una minoría de los frente 90 a la población millones, nacional. números redondos que ofrece el padrón electoral, está bien. Votó un tercio, lo llevó ahí. Y eso no es menos. Ningún presidente en la historia de este país había llegado a tener tal cantidad de votos. Ninguno. Qué pena por este país. Entonces, o sea, no por la elección, sino porque, vaya, si con 30 nos parece una mayoría, ¿no? Nos parece, es maravilloso, me parece que es lamentable una sociedad. O sea, ¿qué hemos hecho como sociedad para que solamente a 30% de la población 30 de 100 y menos del 1%? Hay interés de la sociedad en hacer algo sobre el aeropuerto. Hay interés de la sociedad en hacer algo, en resolver. Y además te voy a decir una cosa. Yo no sé si ahorita, yo no sé si ahorita, después de la desilusión que ha causado, la serie de tropiezos y las fiestas fifís y los calificados que ha hecho el profesor, yo no sé si alcancen ya 30% los votos para López Obrador. Hay mucha gente a mí que me ha dicho estoy absolutamente arrepentido. Y porque les van a quitar el seguro social, y porque les van a quitar la chamba, y porque ya los corrieron, y porque les van a pagar menos, y porque el aeropuerto, y porque Yo no estoy tan seguro de eso. A ver, yo no creo que estén parte confirmando. de la democracia y de las teorías democráticas indican si el voto de las mayorías llevan a un jefe de Estado, ¿no? Y hay que analizar las razones, y la crisis que se está viendo es que de pronto ese voto de las mayorías está llevando a estos personajes fascistas o a estos personajes racistas, homófobos, xenófobos, que poco tienen que ver con la democracia misma, ¿no? Pero parte de la democracia es considerar a la minoría. Es decir, esa mayoría triunfante tiene que considerar siempre a la minoría para llegar a acuerdos, y es parte de lo que tendremos que ver, por ejemplo, en el Congreso. Pero tú eres fifí.
Tú eres fifí, tú estás en el círculo Pero no rojo, sé si soy ya te fifí etiquetaron. o no. Sí, Entonces, mira, ¿eres minoría de las minorías o eres mayoría de las mayores o quién eres en este país? Porque si piensas distinto, eres pirurri o eres Te la fifí. presento, Elisa. no, yo creo que hay Elisa una Fifí. polarización, te voy a decir, hay una polarización de ambos lados en un extremo. No creo que todos tengan esos discursos violentos ni de un lado ni del otro, pero por un lado están diciendo los derechairos, los chairos, los fifís, o sea, hay una serie de eso calificativos quién lo estimuló? entre haters y Radicalizan, pejetes. dividen. ¿Quién habló los de la dos, los dos, chachalaca? No, no, ¿Quién fue? pero Perdón, las yo creo chachacas, que hay, todos, ¿no? yo creo que de los dos lados, y ustedes lo pueden ¿Quién se ver lo en redes, aplicó? yo creo que ese discurso de violencia va a ser un gran reto para todos Los ricos nosotros y los pobres, y para los poder periodistas y los comunicarnos, otros. porque si no va a prevalecer nada más ese discurso de odio, La de división. radicalización, y cada quien le va a echar la culpa al otro y al diferente. Yo creo que es ahí en donde tenemos un gran reto todos nosotros como periodistas y comunicadores. Lalo, Mira, para concluir. yo quiero rápidamente robarles 15 segundos con una cita de Lincoln que me parece Sí. exacta para estos días. Y para no equivocarme quiero leerla. Los lentes. No puede ayudar a los pobres, no podemos ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. Pero no se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Y tampoco se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. Hay más de esta cita, pero yo creo que por ahí podemos empezar a ver. No digo que sea nuestro Dios Abraham Lincoln, pero no podemos hacer grande este país actuando en contra de él. Hay que considerar a todos, A todos. en democracia. Bueno, pues muchísimas gracias Oye, por perdón, rápido, hablando esta de noche, citas, sí. yo me quedaba con la de Carlos Ramírez, nuestro colega y compañero, que dice, en el tema del narcotráfico nadie le entra porque todos son corresponsables. Nos quedamos con Muy eso. bueno. Sí. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Oye, ¿quién va?